Buenos días, mi nombre es Kelly Turmani, alumna de la Universidad Bicentenaria de Aragua, estudiante de la carrera de Derecho, y voy a exponer sobre la materia Derecho Agrario. El tema a exponer es propiedad y posesión agraria. La propiedad agraria es aquel derecho que tienen las personas de usar, gozar y percibir los frutos de las tierras que están bajo el cuidado propio, o también al derecho del disfrute del bien y del ejercicio del mismo derecho. Esta propiedad agraria se establece como una función social que angulina el interés público, el beneficio social y la utilidad pública para cumplir la Constitución señalada como vías de la imposición de las modalidades, la expropiación y la regulación de los elementos naturales susceptibles de expropiación. De manera que es más común en la propiedad social de los ejidos, comunidades y nuevos centros de poblaciones ejidal, así como las personas que los integran. Esta movilidad de la propiedad privada. La propiedad privada por sí misma representa el derecho de permanecer en el previo explotado y a conservar o adquirir la propiedad. Ahora bien, la posesión agraria es una forma de tenencia de la tierra que constituye una relación de hecho sobre la tierra que se trabaja. Por lo tanto, esa posesión agraria es inseparable existencialmente del hecho posesorio, de manera que no puede haber propiedad sin posesión agraria. Esta posesión es un instrumento valioso para poder fines económicos de sociales, también para transformar estructuras agrarias. Además que la posesión agraria surge como una reacción a la concepción civilista que vincula exclusivamente la posesión a la titularidad de la propiedad. Esta posesión agraria está caracterizada por elementos objetivos y no subjetivos. Por lo tanto, para que exista esta actividad agraria y productividad permanente, no la simple intención de poseer tierra como la del dueño o la buena fe. Solo puede haberla sobre cosas bienes, no sobre derechos. Representa el derecho a permanecer en el previo explotado y a conservar o adquirir la propiedad. Y algo que me parece muy importante es que la posesión agraria es inseparable existencialmente del hecho posesorio, ya que no puede haber propiedad sin posesión agraria. Ahora bien, en cuanto a la propiedad y la posesión, ya se definieron las anteriores. Ahora vamos con cómo se prueban, ¿sí? ¿Cómo se prueba una propiedad? Bueno, esa propiedad se prueba por medio de un título. ¿Y cómo se prueba una posesión? Esa posesión se prueba a través de materializar los actos posesorios. Entonces, ¿cómo se defiende la propiedad? La propiedad se puede defender mediante una acción reivindicatoria. ¿Y cómo se defiende la posesión? Ella se puede defender mediante acciones posesorias e interdictos. Ahora, en cuanto al tema de cuál es la diferencia de la propiedad, de la posesión, de la civil, bueno, primeramente las anteriores se nombraron. Vamos ahora con la propiedad civil, que es el derecho de propiedad que forma parte de los derechos reales, de manera que este es uno de los derechos que el hombre tiene o alcanza sobre las cosas. Entonces, si vamos al Código Civil, podemos definir la propiedad como el derecho de usar, gozar y disponer de la cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. Eso está establecido en el artículo 545 del Código Civil. Es uno de los derechos más importantes que se le conoce el nombre de mayor tradición constitucional, que es el derecho de propiedad. Este derecho tiene sus inicios en el año 1789. Ha tenido cambios, pero siempre ha estado vigente. Entonces, si nos vamos al Código Civil nuevamente, podemos definir que la posesión civil es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona, que detiene la cosa o ofrece el derecho en nuestro nombre, ¿sí? Eso está establecido en el artículo 771 del Código Civil.
Entonces, esta posesión civil la podemos caracterizar de manera que es un hecho, ya que el poseedor tiene el poder físico que se le ejerce sobre la cosa, o poder que está valorada en sí mismo. También es un objeto de la posesión, es toda cosa corporal, y la cuestión de la legitimidad es ajena a la ciencia misma de la posesión. También que el poseedor se comporte con la cosa como propietario de la misma. Y la propiedad civil implica la posesión, pero ambas pueden existir separadamente, ya que hablamos de propiedad sin posesión cuando la cosa se encuentra en poder de un tercero, que la retiene con ánimo de un dueño, ¿sí? En cambio, cuando se habla de posesión sin propiedad, sí se tiene que la cosa sin ánimo del dueño, sin el derecho a su propiedad. Ahora bien, cuando hablamos o tratamos de comparar la diferencia de la propiedad y la posesión agraria de la civil, tenemos que la posesión civil se conforma con el principio de la preeminencia de la actividad económica, ¿sí? Porque no concibe en el derecho agrario el uso del bien o el derecho de si éste no está encimado en la producción económica para el mejoramiento económico, tanto del titular del derecho y de su familia como de la nación. Ahora tenemos también que si diferenciamos la propiedad de la posesión agraria, tenemos que la posesión agraria está más cercana a la propiedad agraria que de la posesión civil a la propiedad civil. Entonces, porque en la ausencia de la posesión, en el propietario se tiene el riesgo del derecho real, de manera que se considera que no desarrolla una actividad positiva en el campo. Este tiene como requisito impretermitible de la propiedad agraria la actividad económica, es decir, la utilización del bien poseído con el objeto de producir un beneficio económico. Y en esta comparación o diferencias tenemos un ejemplo de la sentencia con fecha 12 de febrero del 2010, expediente número 9-1093, la cual se hizo la siguiente observación. Con respecto a la posesión agraria, y se dictó que la posesión agraria que exige la explotación directa de la tierra es por ello que en el horario y la ausencia de la posesión directa pone a riesgo a su derecho real, ya que no está desarrollando una actividad productiva en el campo, motivo por el cual es requisito imprescindible para que exista la posesión agraria la explotación directa de la tierra. Es decir, el empleado del bien poseído con respecto de producir alimentos, y por ello ha beneficiado a la población. De ello difiere de la propiedad urbana, por cuanto a esta última no se exige productiva o genere ingresos o beneficios, ya que no es de interés público. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Espero haberme explicado de la mejor manera y que este tema sea beneficioso para ustedes. Muchísimas gracias por su atención.